Entonces, buenas noches. Damos inicio a la tutoría de hoy de la asignatura de fuentes de ingreso que corresponde con la tutoría número 4, tutoría virtual número 4. Como siempre les he indicado, la idea es que ustedes revisen en la plataforma la información de las tutorías. Entonces, ustedes saben que entran aquí por el foro Comuniquémonos, por el foro académico, y siempre van a encontrar aquí en la parte del foro académico lo que corresponde con las tutorías. La tutoría de esta noche es esta tutoría que está acá, que corresponde con fuentes de financiamiento y la gestión basada en el valor de las empresas en funcionamiento y empresas nuevas, o sea, emprendimientos nuevos, ¿ok? El objetivo de la tutoría de hoy, o el objetivo del producto también, que corresponde con la tutoría, ya hemos entregado producto 1 y producto 2. Estamos ya para iniciar producto número 3. El objetivo es analizar las diferentes fuentes de financiamiento que existen en el mundo comercial, en el mundo financiero, en el mundo empresarial, para todas las empresas que se encuentran en funcionamiento, valga la redundancia, así como también para aquellos emprendedores o ideas que empiezan a basar su modelo de negocio en la metodología Canvas, ¿ok? Todo lo que sean emprendimientos o empresas nuevas, nuevos emprendedores. En cuanto a lo que respecta a empresas en funcionamiento, empresas que ya están establecidas, es muy común que los propietarios recurran a diferentes fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento, como su nombre lo indica, son los orígenes de donde va a provenir el recurso financiero, el dinero. En primera instancia, se efectúa con familiares. Cuando una empresa requiere de efectivo, lo primero que hacen es buscar a la familia, pedir créditos con la familia, cuando las empresas ya existen, ¿sí? De pronto con amigos. Y después, ahí sí se recurre a la formalización empresarial. Tiene bastante importancia el aumento del capital, el meter, el incluir nuevos socios y la utilización de las utilidades que ya hemos obtenido en los años anteriores y que están reportadas por la empresa en la parte del patrimonio, en el balance general, en la parte del patrimonio que dice utilidades. Eso está en los estados financieros. En la parte del PIG, la parte donde dice utilidad neta, ¿ok? Cuando se logra una consolidación financiera, las fuentes de financiamiento ya son emisión de bonos, acciones comunes, acciones preferentes y todo esto de acuerdo con la política direccionada por los propietarios. O sea, los propietarios son quienes deben mirar dónde le conviene conseguir los recursos que su empresa requiere para poder funcionar o para poder seguir funcionando o para poder cumplir con las compras de materia prima, para poder cumplir con el pago de sus acreedores, para poder cumplir con los contratos de nuevas ventas que tengan, ¿ok? Para los emprendedores existe una gama de oportunidades de financiación, desde los mismos recursos, o sea, los recursos propios, pasando por recurrir a organismos gubernamentales como por ejemplo el Fondo de Valcoldes, el Fondo Emprender, los fondos de Colciencias, los fondos privados, que ellos realizan eventos, las cámaras de comercio, por ejemplo, realizan eventos donde los mejores clasificados pueden obtener recursos muchas veces hasta condonables de acuerdo a los resultados que obtengan. ¿Quién me dice qué son recursos condonables? ¿Les suena ese término? Es de pronto un aporte que hace una entidad a una empresa o algo así, alguien que quiere como emprender, profe. Sí, pero ¿qué es el término condonables? ¿Por qué se les llama condonables? No, no sabría. Sí, una empresa como por ejemplo la Cámara de Comercio hace una convocatoria para apoyar a nuevas empresas, para apoyar emprendedores, por ejemplo. Entonces la Cámara de Comercio hace la convocatoria y la Cámara de Comercio le entrega un dinero. Pero sí o sí le entrega ese dinero con unas condiciones. Por ejemplo, que usted
de empleo a X cantidad de personas, que usted mejore el nivel social de X región, que usted beneficie a X comunidad. Si se cumple todo eso, ese dinero usted no va a tener que devolverlo, no va a tener que pagar intereses, sino que ese dinero se le condona. Se le condona significa que es como si se le regalara, pero se le está regalando bajo unas condiciones. Usted no va a tener que pagar ni intereses sobre ese dinero, ni va a tener que pagar el capital de ese dinero. Es lo que ustedes escucharon hace unos años del escándalo de Agroingreso Seguro. ¿Lo recuerdan? El ministro de Agricultura que entregó un poco de dinero a varias empresas, supuestamente dinero del gobierno, para que esas empresas que eran pequeños emprendedores dieran beneficios sociales, económicos, de empleabilidad a diferentes regiones. Y ese dinero fue un dinero condonable. Ese dinero no tenían que devolverlo. Por eso fue que hubo el escándalo, porque al final ese dinero que terminaba siendo dinero de nuestros impuestos, dinero del gobierno, estaba terminando siendo regalado a personas que realmente no necesitaban y que ni siquiera tenían las empresas, sino que sencillamente por papeles habían pasado la solicitud para que les entregaran el dinero sin siquiera existir muchas veces esas empresas siquiera. ¿Sí recuerdan el escándalo ese? La Entonces, verdad no, profe. no, estoy hablando con personas demasiado jóvenes. Eso es recursos condonables. También es importante las fuentes externas de financiamiento para emprendedores, como por ejemplo los fondos de capital de riesgo, ángeles inversores, entre otros. Esta es parte de lo que ustedes van a investigar. ¿Qué son los ángeles inversores? ¿Qué son los fondos de capital de riesgo? ¿Ok? Eso es parte de lo que ustedes harán en su investigación. Entonces, resumo. El objetivo de este producto es conocer a dónde debo recurrir si soy una empresa ya en desarrollo, ya en crecimiento, ya con años de establecida, o si soy una empresa reciente, una empresa nueva, un nuevo emprendimiento o una empresa que está por nacer. ¿A dónde debo recurrir? ¿Cómo sé qué existe y qué me conviene para mi caso? ¿Ok? Esa es la idea. Para poder desarrollar esto necesitamos hacer el producto número 3. El producto número 3 es precisamente un documento escrito en Word sobre ese tema, sobre las fuentes de financiamiento y explicando el costo de las mismas. Para yo decidir si le tomo el préstamo a un amigo, si le tomo el préstamo a un conocido, si le tomo el préstamo a un banco X, ¿qué factores tengo que tener en cuenta? Uno de ellos es cuánto me va a costar adquirir ese dinero, recibir ese dinero, ¿ok? Entonces, para eso tenemos el 20 de septiembre, es la fecha de entrega de este producto. Como siempre les he indicado y les he recalcado, no dejen para última hora porque hay mucho por investigar y mucho por hacer, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? En primera instancia, el libro que siempre hemos manejado, el libro de gestión financiera que ustedes ya tienen, de Marcial Córdoba, de la editorial ECOE, tenemos que revisar el capítulo número 8. El capítulo número 8 es el que hace referencia a el sistema financiero. Otro libro con el cual se podrían guiar, si no fuese suficiente, es el libro de Gerencia Financiera y Diagnóstico Estratégico. Es un libro de McGraw-Hill. El autor es el doctor Alberto Ortiz Gómez y allá tendríamos que ir al capítulo número 7. El capítulo número 7 dice cuáles son las estrategias de financiamiento. Otro libro que podrían consultar, si lo tienen o si conocen cómo conseguirlo, es el Gestión de Proyectos del doctor Juan José Miranda, la cuarta edición, la editorial Editores. El capítulo también que tenga que ver con el sistema financiero o estrategias de financiamiento, lo que tenga que ver con las fuentes de financiamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando ya hayamos leído, cuando ya nos hayamos documentado, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es elaborar un producto que es el producto número 3, que es un escrito que se debe realizar en Word, que debe cumplir con normas y con TEC,
o normas APA, las que ustedes seleccionen, con las que quieran trabajar, pero deben cumplir con normas, ¿ok? Deben tener portada, debe tener tabla de contenido, debe tener introducción, debe tener los capítulos, el cuerpo, debe tener conclusiones, debe tener bibliografía, debe tener respeto por las referencias bibliográficas, o sea, debe tener pies de páginas, ¿ok? Todo lo que dicen las normas y contexto. ¿Sobre qué? Sobre el tema que estamos viendo, que son las fuentes de financiamiento y la explicación del costo de esas. Deben contener una relación de las posibles fuentes de financiamiento que existen en el mercado financiero. Eso es la parte teórica, lo que les estoy diciendo que ustedes encuentran en los libros. Primero que todo, usted debe relacionar, debe documentar cuáles son las fuentes de financiamiento que existen actualmente en el mercado financiero y información que tenga que ver sobre el costo de ellas. Entonces, ¿cómo sé el costo de ellas? Usted cita, por ejemplo, el banco tal que tiene líneas de crédito para. Entonces usted dice, las líneas de crédito que me ofrece, suponiendo, usted puede o ir al banco o si tiene un amigo que trabaja en un banco o por medio del teléfono hacer una llamada a servicio al cliente. Y usted lo que tiene que decir es que usted necesita saber cuáles son las líneas de crédito. Ellos prestan, por ejemplo, para capital de trabajo, por ejemplo, para compra de bienes inmuebles, por ejemplo, para compra de vehículos, por ejemplo, para transporte o ampliación de la base productiva. Y luego indagar sobre el valor de cada uno de estas modalidades de crédito. Si yo tengo una empresa y necesito para capital de trabajo, para mi empresa, ¿cuál debería ser o cuál sería la tasa de interés efectivo anual del banco ese para esa modalidad de crédito? ¿Cuál es la tasa de interés efectivo anual si lo que yo necesito es comprar bienes inmuebles? Necesito comprar un local, ¿ok? Necesito comprar una bodega. ¿Cuál sería la tasa de interés efectivo anual si mi negocio lo que requiere es comprar vehículos, comprar flota, comprar maquinaria, por ejemplo? ¿O cuál sería la tasa de interés efectivo anual de ese banco si lo que yo quiero es ampliar mi base productiva? Yo quiero invertir en inventarios, en materia prima, ¿ok? Entonces, la idea es que ustedes deban investigar con un banco, con las modalidades que tienen de crédito, cuál es la tasa de interés de cada una de ellas. ¿Cuánto cobra el banco por prestarme X dinero? Si necesito, por decir algo, comprar un local y el local vale 50 millones de pesos, ¿cuánto valdrían esos 50 millones de pesos? ¿Con qué tasa de interés me los prestaría la vivienda? ¿Con qué tasa de interés me los prestaría de pronto Colpatria? ¿Con qué tasa de interés me los prestaría de pronto Bancolombia? Los diferentes bancos, ¿con qué tasa de interés me prestarían para un local? ¿Con qué tasa de interés me prestarían para un vehículo? ¿Con qué tasa de interés me prestarían para capital de trabajo? De ser necesario, cosa que sí lo es, deben usar unas tablas y deben usar unos gráficos comparativos para poder dar claridad a la información. ¿Ok? En la tabla usted coloca Bancolombia tanto, Colpatria tanto, Da Vivienda tanto para capital de trabajo. Bancolombia tanto, Colpatria tanto, BBVA tanto, escoja por ejemplo, 2 o 3 bancos. Escojan 3 bancos y consulten con ellos cuáles son las tasas actuales de mercado para las diferentes líneas de crédito que se manejan para las empresas. ¿Ok? Luego que usted ya haya hecho la tabla y el gráfico comparativo, lo que usted tiene que hacer es analizar la información. Entonces, usted hace un análisis comparativo de las tasas de interés que usted consulta en las diferentes ramas de crédito y en los diferentes bancos. Usted debe subir un único archivo de Word por cada CIPAS a la plataforma llamada Producto 3, Fuentes de Financiamiento y Costo de las mismas. Recuerden, siempre en todos los productos ustedes deben redactar un capítulo especial de conclusiones que contenga precisamente eso, conclusiones de peso sobre su investigación. Deben ser varios párrafos que den claridad e indiquen la comprensión
del tema. Aquí hay otros enlaces de interés que ustedes pueden revisar si lo desean sobre este tema, sobre las fuentes de financiación. Entonces, por ejemplo, aquí hay este link que habla de cuáles son las mejores fuentes de financiamiento para tu proyecto. Este link a veces funciona, a veces no funciona. Si no funciona, no pasa nada. Aquí hay otros links. Fuentes de financiamiento para un nuevo proyecto. Este sí sé que está habilitado. Este, ya le digo, a veces sí, a veces no, pero si no, no pasa nada. Este sí está funcionando, es muy interesante esta lectura. Fuentes de financiamiento que existen para el emprendimiento sostenible en Colombia, para nuevas empresas. 7 fuentes de financiamiento para tu negocio. ¿Qué tipos de recursos necesitas al momento de necesitar financiar tu empresa? ¿Ok? Por favor, denle una mirada a esto. Vamos a revisar este video, que es un video cortico. Entonces, regálenme un segundo y les coloco el sonido. ¿Me confirman Nosotros, si se escucha? estudiantes del 11º ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, ¿Sí se nos oye? complace presentarles nuestro pequeño trabajo de investigación en el curso de Administración Financiera sobre fuentes de financiamiento para proyectos. ¿Me confirman si se escucha, Esperamos por pueda ser favor? útil ya que suministra información que puede ser necesaria para Ok, financiar gracias, cualquier Laura. proyecto que se desee emprender. Por favor, vayan tomando nota de lo que les parezca interesante. Y ahorita al final revisamos qué se entendió con este video. ¿Ok? Partiremos con la definición de lo que es la función financiera. Abarcando también los principales objetivos que ésta persigue. Si requieren que lo pause en algún momento para que puedan tomar nota, me avisan. Acá les mostramos una de las composiciones gráficas que pueden tener dichas fuentes de financiamiento. Lo que ya les había mencionado. Usted puede hacerlo con recursos que sean suyos, recursos propios, para hacer capital social, aumento de capital, utilidades, o con recursos Otra externos. forma de la composición de las fuentes de financiamiento puede ser la siguiente. Aquí está también recursos internos, recursos externos. Recursos internos se llama autofinanciación. En recursos externos está lo del mercado de capitales, que son las bolsas, que ustedes escuchan, la bolsa de Colombia, la bolsa de Nueva York, la bolsa de no sé qué, o con créditos. En las bolsas usted lo que hace es comprar acciones, comprar bonos. Mostrando también lo que pueden ser los componentes de la clasificación de dichas fuentes. Acá les mostramos un pequeño resumen de lo que pueden ser las fuentes externas.
Los componentes también se incluyen los plazos que éstas pueden tener. Ahora que ya vimos los componentes, clasificación y plazos, entramos a conocer las garantías que podemos otorgar al momento de adquirir un financiamiento. Esto es aplicable para fuentes externas. Acá les mostramos algunos tipos de financiamiento que se pueden obtener sin garantía. Si ven algo que no entiendan, por favor, me avisan. Como también tipos de financiamiento que necesitan garantía. Algunos financiamientos que podemos obtener a largo plazo son los siguientes. Esperamos les sirva de algo. Muchas gracias. Si ustedes se dieron cuenta, el resumen de todo está acá. ¿Ok? Por favor, preguntas. Profe, ¿usted nos puede explicar pues lo de las fuentes extrabancarias? Pues yo ese término no lo conocía hasta que lo vi en la diapositiva. ¿Extrabancarias? Sí, ahí decía. Todo lo que sea extra significa fuera de. Extrabancarias significa fuentes diferentes a los bancos. Uno no siempre le puede pedir plata solamente a los amigos. Bueno, empecemos aquí en resumen aquí. Empecemos aquí y ahorita hablamos de eso. Primero que todo, cuando usted habla de que requiere fuentes de financiación, usted lo que requiere es precisamente que entre plata que procede de algún lado. Alguien tiene esa plata, algún fondo, alguna persona, alguna entidad tiene esa plata que usted necesita. ¿Ok? Para usted buscar esa plata, usted la puede buscar de manera interna
o de manera propia significa con mis propios recursos o con mis propios socios cuando se refiere a una empresa. Si yo hablo de una empresa grande, por ejemplo, el grupo Ecopetrol. Ustedes saben que Ecopetrol tiene accionistas, ¿sí? Entonces uno puede, si Ecopetrol necesita plata, él lo que hace es llamar a uno de sus accionistas, al señor gobierno, al señor no sé qué, y eso es buscar la plata de manera interna, ¿ok? La otra forma de buscar la plata es, mis accionistas no tienen, yo no tengo, nadie tiene. Entonces, sí o sí, tengo que buscarla de manera externa o de manera ajena. Pero no significa que externa o ajena sea única y exclusivamente los bancos. Ahí es donde viene lo que usted está llamando los extrabancarios, ¿sí? Fuera de los bancos. Yo puedo pedirle a otras personas, por ejemplo, los bancos. Esa sería una forma. Pero puedo pedirle también prestado, por ejemplo, vendiendo acciones y pidiendo plata de terceros, pero no necesariamente es un banco el que me la está dando. Pidiendo plata a un fondo, pidiendo plata a una fiducia, que no necesariamente es un banco, por eso es extrabancaria, pidiéndole plata a cualquier entidad que no necesariamente sea un banco. ¿Sí, sí me hago entender más o menos? Sí. Ese dinero lo puedo pedir o a corto plazo, voy a pedir poquito para pagar poquitos intereses, corto plazo. Puedo pedirlo a mediano plazo, voy a pedir poquito, aquí no importa el monto, puedo pedir mucho, pero es que yo tengo capacidad y lo pago en el corto plazo. Puedo pedir poquito, como es poquito, me queda fácil, lo pago en el corto plazo. O puedo pedir más o menos y lo pago en el mediano plazo. O puedo pedir poquito y lo pago en el mediano plazo. O puedo pedir mucho y lo pago en el mediano plazo. O el largo plazo. Esto es más o menos lo que pasa con las tarjetas de crédito. Usted va al Éxito, por ejemplo, y hace una compra y paga su compra, su mercado, su ropa, sus electrodomésticos con una tarjeta de crédito. Cuando usted llega a pagarla, a usted le dicen, señor, señorita, ¿a cuántas cuotas? Ahí le están preguntando plazo. A una sola cuota, no quiero asumir intereses, eso es corto plazo. A 6 cuotas, supongamos que sería mediano plazo. Y largo plazo, no. ¿Cuánto es lo máximo que tiene la tarjeta? 36 meses. A 36 meses. ¿Sí me hago entender? Y la garantía puede ser prendaria. La garantía prendaria significa que yo dejo una prenda. Cuando ustedes han visto, por ejemplo, esto se ve con los vehículos. Con los vehículos yo puedo ir, comprar un vehículo y alguien me presta la plata, pero esa persona queda figurando en la tarjeta de propiedad como el garantía prendaria. Significa que el vehículo quedó pignorado, el vehículo quedó con prenda. Eso es una garantía prendaria. Garantía hipotecaria, eso ocurre realmente más con los inmuebles. Yo compro una casa, compro un apartamento, compro una finca y yo lo que hago es que se la hipoteco al banco o a una persona. Las hipotecas no solamente las hacen los bancos. Yo, como una persona natural o yo, como una empresa, puedo prestar plata y dejar una hipoteca. Entonces, en las escrituras hay figura, la casa es del señor tal, pero posee una hipoteca abierta o una hipoteca cerrada con límite de cuantía o sin límite de cuantía, pero hay una hipoteca que evita que el señor pueda vender la casa. Hay una prenda o hay una pignoración que evita que el señor que es dueño del carro, pueda vender el carro. Esta garantía, esta prenda, esta hipoteca hacen que sencillamente yo tenga la tranquilidad de que mientras yo no dé la firma para levantar la hipoteca, mientras yo no dé la firma para levantar la prenda, a mí me deberán pagar mi plata. El carro no se podrá vender a un tercero, no se podrá cambiar de propietario sin que yo autorice de por medio, porque tendría que levantar la prenda o levantar la hipoteca para poder hacer ese trámite. ¿Ok? Esto es una de las formas de garantía. Una fiduciaria es más o menos el mismo tema. Se entrega una fiducia. Es decir, que la plata está quedando, lo que entra a la empresa me debe entrar a mí.
Las fiducias las hacen sobre todo las constructoras, un proyecto de una construcción de un edificio, por ejemplo. El banco lo que hace, creo que ustedes han visto los avisos, el banco lo que hace es que presta la plata para que el constructor, llámese Marval, llámese la constructora Fénix, llámese la constructora XX, construya el proyecto, pero las cuotas de los apartamentos que esa constructora vende no le entran a Marval, no le entran a Fénix, sino la persona que compró el apartamento empieza a pagar sus cuotas es sobre la fiducia. Entonces, yo saqué la plata, yo, señor, por ejemplo, Colpatria, Scotiabank Colpatria, saqué la plata y se la di a la constructora. La constructora con la plata que yo le di empezó a construir, contrató obreros, contrató materiales y empezó la construcción. Hicieron las bases y empezaron a levantar el edificio. Las ventas que empezaron a hacer, ellos deben hacerlas con base a la fiducia. Es decir, que la plata, que cada que entre la plata, no le va a entrar nada a la constructora, le va a entrar a la fiducia. Y la fiducia de ahí va descontando el capital y los intereses que se pactaron con la constructora. Es una garantía de que la constructora no va a vender los apartamentos y construir con mi plata, que soy quien le prestó la plata para la fiducia, sin que la plata entre para mí. ¿Ok? O una garantía mixta. Una garantía mixta es una combinación. Puede tener hipoteca con fiducia, por ejemplo. ¿Ok? El destino puede ser comercial, para la producción, para una empresa que produce, para una explotación de minas o de canteras, para lo que les decía de las fiducias, para construir viviendas. Un crédito puede ser también para consumo simplemente o créditos confidenciales. Sencillamente yo no estoy obligado a decir para qué voy a utilizar los recursos, simplemente usted me los presta y yo le doy la garantía y yo los puedo usar, obvio, para fines que sean ilícitos, ¿no? No puedo utilizar los recursos para fines ilícitos. Ese es el término comercial. Busquemos ahora la parte de todas formas que usted me dice de... Aquí están las fuentes externas, la clasificación de los recursos, las clases de préstamos, ventas de cartas. Aquí están otras. Entonces aquí dice, por ejemplo, anticipo de clientes, emisión de obligaciones, es lo que le digo de bonos, por ejemplo. Son deudas con pagarés a largo plazo a cambio de pagar un interés. Te paga solamente los intereses. Emisión de acciones, arrendamientos, préstamos del exterior. Aquí están los plazos. Y aquí están las garantías que les decía. La fiducia, la prenda, la hipoteca y la combinada, la mixta. Fuentes extrabancarias. Son documentos negociables como pagarés de 1 a 9 o 12 meses. Anticipos de clientes, préstamos que son privados. O sea, aquí no ingresan para nada los bancos. Aquí ingresan los bancos. O sea, aquí le pedí prestado y es un banco al que tengo que responderlo. Aquí pedí prestado y me dieron la plata, pero no le respondo a un banco. Le respondo a un tercero. Le respondo a un cliente mío, por ejemplo, que no es un banco. O le respondo a alguien que es una persona natural, una persona jurídica o una empresa, pero no necesariamente tiene la calidad de banco. ¿Ok? Aquí tengo también documentos como letras, líneas de crédito como préstamos informales, convenios de crédito, créditos rotativos, líneas de crédito garantizadas al cliente de 2 o de 3 años, sobregiros bancarios. Le estoy prestando la plata sobre su propia cuenta y le estoy haciendo un sobregiro. Le estoy entregando plata en su cuenta y usted se sobregira. No tiene ese saldo, pero yo se lo entrego. ¿Ok? Y usted por estar usando mi plata del señor banco, me debe cancelar unos intereses. Preguntas. Profe, yo tengo una pregunta, digamos, en caso de que haya, digamos, una sucesión de una casa, ¿sí? Digamos que a nombre de los hijos, por así decirlo. Hay dos hijos que están de pronto embargados.
ahí al momento de vender la casa se necesitan las firmas de las personas que embargaron, ¿sí? Lo que yo pregunto es, digamos, los intereses, ¿cómo corren en ese caso de esa deuda? Usted tiene una casa, son 4 hijos, para colocar cifras. Sí, Son 4 hijos. Esa casa vale 100 millones de pesos, por poner también cifras. A cada hijo le corresponden 25 millones de pesos. Se supone que en la sucesión deben venir los términos de la sucesión y ahí debe decir las proporciones. Entonces, por ejemplo, si dice que son partes iguales, entonces si estamos dividiendo un 100% entre 4, a cada uno le corresponde el 25%. Es decir, que si esa persona llegase a quedar embargada, puede embargarse hasta el 25% de su propiedad. ¿Sí me hago entender? Los sí, sí, señor. intereses, el capital, la deuda no puede superar el 25%, porque ese es el límite de la capacidad que él tiene. El tema con las sucesiones se da más por el hecho de que todos tienen que estar de acuerdo a la hora de querer vender. Y si hay una persona que no esté de acuerdo o que no quiera firmar, la venta se cae. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Y digamos, en caso de que pasados los años muera la persona que embargó, ahí ya queda saldada la deuda, ¿cierto? No necesariamente, porque yo puedo pasar mi deuda a un tercero. O puedo tener también, yo puedo tener de pronto también herederos míos. Usted es la hija de la señora. La señora era la dueña de la casa. Usted es una de las 4. Está usted y sus 3 hermanos. Pero yo le presté a usted plata en algún momento. Puede ser antes de la herencia, después de la herencia, puede ser en cualquier momento. Total, yo me doy cuenta que usted tiene la casa y yo le embargo a usted su porción. Pero el hecho de que yo fallezca no significa que yo no tenga herederos. Si la deuda está vigente y yo tengo herederos, mis herederos entrarían a cobrar mi deuda, porque usted nunca me la ha pagado. Si ya yo no tengo herederos ni tengo nada, pues sí, ahí sí muere. Pero tiene que hacerse un proceso por intermedio de un juez que decrete el levantamiento de esa deuda por vencimiento, por cualquier razón, diferente a que usted ya pagó. Ah, listo, profe, ya me quedó más claro. Ok. ¿Qué otras dudas hay? ¿Listo? Entonces, por favor, le dan una mirada, ya les digo, principalmente este libro ustedes lo tienen, entonces no hay excusa para que no puedan leer el capítulo número 8, ¿ok? Estos libros sí los pueden conseguir, si los pueden conseguir sería bueno que le dieran una mirada para tener otro horizonte y la idea es que le den por lo menos una revisión al video que acabamos de ver y a los enlaces antes de empezar a realizar esto. Y ya les digo, la parte el costo de la tasa de interés deben acudir a un banco, ya sea de manera física o por teléfono, ¿ok? O en internet. Por internet también los bancos, hay algunos bancos que publican sus tasas de interés, publican sus líneas de crédito, en caso de que no sea posible por teléfono. Pero sí o sí, la idea es que hagan el ejercicio de hacer la consulta. La idea es que sean mínimo, por lo menos para poder comparar, mínimo 3 bancos. ¿Ok? Sí, señor. Listo. No siendo más, sino habiendo preguntas, entonces los dejo para que por favor empiecen a revisar el material y empiecen a documentarse. Gracias por su tiempo, gracias por la atención y quedo atento de subirles luego la tutoría. Listo, Bueno, profe, muchas gracias. vale, profe, gracias. Bueno, feliz noche para todos. Cualquier cosa, por favor, por el grupo de WhatsApp. Sí, señor. Éxitos y que les rinda. Bendiciones. Por favor, continúen cuidándose. Buenas noches.
Gracias, profe.